Deben estar viendo ya en pantalla la ponencia número 7, ¿de Sí, acuerdo? la vemos. Bien, entonces lo que vamos a empezar ahora es ya lo que es espera un momentito que vea los chat. Vale. Eh, lo que es el proceso, digamos, principal. Recordaros que cuando en ISO, muchos de vosotros tendréis ya ISO 9000, eh, ISO 9000 define tres tipos, tres grandes grupos de procesos. Los procesos estratégicos, ¿no? Digamos, de organización, los procesos principales, que son los que os dan la razón de existir a los biobancos, y los procesos de apoyo, que son todos aquellos que son necesarios para dar continuidad al proceso principal. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué requisitos pide la norma para el proceso principal, ¿de acuerdo? Que tenéis un poco ideas de procesos estratégicos, operacionales, abajo complementarios, que realmente nos llaman de apoyo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, el proceso de compras. Si el proceso de compras no funciona, el proceso operacional, el proceso principal, la cadena de valor se va de alguna forma a parar más tarde o más temprano. Entonces, precisamente los procesos de apoyo, los procesos complementarios, lo que nos van a dar es continuidad al proceso principal. Os he puesto el índice de la cláusula 7, tiene una parte general, requisitos relativos a la toma del material biológico, la recepción y distribución, el transporte, la trazabilidad, la preparación, observación y el almacenamiento. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí la portada de la norma y aquí, bueno, pues tenéis abajo de una forma muy esquemática, lo que sería el proceso principal. Tenéis la primera parte de la izquierda, que es la que tiene que ver con la gestión de las muestras, es decir, consentimientos informados de los donantes y la toma, digamos, de las muestras, que se remiten al biobanco, donde se procesan, se estabilizan, se categorizan y se mantienen hasta el momento que se remiten, se ceden a los investigadores biomédicos. Seguimos con el índice. 7.8 control de calidad, 7.9 validación y verificación de métodos, gestión de información y datos, salida no conforme, requisitos de informes y quejas. Todo esto lo vamos a estar viendo seguramente a lo largo del día de hoy si nos queda algo pues para, digamos, para mañana. Tenéis que hacer una reflexión e identificar todas las etapas del ciclo de vida del material biológico y de los datos asociados. Para no repetir continuamente material biológico y datos asociados, voy a utilizar pero un momentito que voy a apagar el móvil.
¿De acuerdo? Pues vamos a utilizar esas siglas de MB más DA. ¿No? Y aquí tenéis, bueno, pues algunas algunos de las definiciones que hay de las etapas del ciclo de vida que he visto en Internet. ¿De acuerdo? Aquí tenéis a mano derecha una parece muy bonita. ¿De acuerdo? Eh, Aquí solamente tiene en cuenta, empieza en el biobanco con su titular, esto es de la red de biobancos, ¿de acuerdo? A mano derecha tenéis al investigador que está gestionando un proyecto validado científicamente y aprobado por el Comité de Ética y solicita muestras al biobanco. El biobanco tiene un responsable de fichero, un director científico y el titular que habíamos dicho que era el hospital. El biobanco está regulado de alguna forma. No es buena la palabra fiscalizado. Un momentito. No sé si lo he puesto a grabar. Pero no, un momentito. Voy a parar un instante. Sí, está grabando, sí. ¿O no? Bueno, vale, se estaba grabando, sí. Perdón. Aquí. Vale. Volvemos a retomarlo. Bueno, aquí tenéis este esquemita de cómo funciona el biobanco. Y abajo tenéis también a mano izquierda otra, otro gráfico en el cual tenéis, bueno, pues empieza empieza el proceso dentro de un establecimiento sanitario. Tenemos digamos, el establecimiento, jolines, perdón, lo tenéis aquí a mano izquierda. Bueno, pues empieza todo el proceso con la firma de consentimiento informado por parte del donante o del sujeto fuente, como lo quieres denominar, que
sufre una intervención quirúrgica, bien para obtener las muestras, es decir, por ejemplo, podría ser una biopsia, o mediante una intervención quirúrgica de tipo, digamos, reparador. ¿De acuerdo? Al final de ese proceso lo que hay es una muestra identificada y una información. La muestra se envía, llega al biobanco donde bueno, se procesa, se estabiliza, eh, se clasifica y después se vuelve a introducir en un proceso de mantenimiento de la muestra que estará previo a la entrada en el proceso. Dice esta descripción del proceso debe incluir un flujo de trabajo más procedimientos detallados para cada uno de los subprocesos, de las etapas. Entre ellas tenemos la recolección, el acceso, la adquisición, la identificación, la conservación, el almacenamiento a largo plazo, el control de calidad, el transporte y, no, y la eliminación. Ahí tenéis una propuesta del CENIO. La norma pide que aparte de documentar vuestros procedimientos, demostréis que están implantados y son específicos para cada, digamos, línea de trabajo, cada material biológico y los datos asociados. Dice, las actividades críticas tienen que estar identificadas dentro de cada procedimiento. Es decir, ojo con esta etapa, que esto es fundamental. Si no lo cumplimos realmente, el material biológico que vamos a obtener no va a ser adecuado por los objetivos que teníamos planteados. ¿De acuerdo? Procedimientos tienen que estar actualizados y disponibles. Este señorito nos está dando, realmente es un periódico viejo, pero bueno, lo que quiero decir es que deberían de entregarse los procedimientos y esos procedimientos tienen que estar actualizados. Fijaros que diferencia entre procedimientos y procesos. Podéis utilizar procedimientos, digamos, textuales y también podéis describir procesos mediante diagramas de flujo como estos que tenéis aquí. Las fechas críticas de estos ciclos de vida, como siempre, registradas y en formato estandarizado, que es el de la norma 8601, que por ejemplo la hora de inicio de la preparación, por ejemplo, por congelación. Entonces tenéis aquí, este es el código o la estructura normalizada de una fecha y de una hora. Ver que insiste mucho la norma en la utilización de expresiones normalizadas para la identificación de los lapsos de tiempo. Que es lo que os piden relativo digamos, la etapa, su proceso de recolección del material biológico y de los datos asociados. Bueno, pues tiene unos requisitos concretos de información documentada,
tienes que dar información previa a la adquisición y tienes que detallar un procedimiento de recolección del material biológico. A ver, aquí el problema que hay es que lo podéis tener vosotros si tenéis capacidad de operación respecto a, digamos, los profesionales que van a recolectar la muestra. Y si no, bueno, pues podéis enviarle el procedimiento o al revés, decirle por favor que os envíen su procedimiento de toma de recolección del material biológico para que vosotros de alguna forma digáis si os parece bien, es decir, si las muestras que se han tomado de esta forma van a poder ser útiles o aptas. Si vosotros sois responsables de la recolección, tenéis que definir la documentación relacionada que tiene que incluir, desde la fecha, el lugar, el procedimiento de recolección, así como cualquier otra información pertinente, por ejemplo, información taxonómica, por ejemplo, de qué zona del paciente eh, se ha obtenido ese material biológico y, como siempre, debería formatearse le- las fechas y horas, sobre todo la hora, según requiere la norma 8601. Si vosotros no sois responsables de la recolección, es decir, solamente adquirís el material biológico, deberíais de definir la información que os tiene que enviar el responsable de la adquisición, perdón, de la adquisición, de la extracción, de la toma. Entonces tenéis que decirle, mira, aparte de la muestra, me tienes que enviar toda esta información y tenéis que guardarla, conservar la información apropiada y los registros. Aquí tenéis pues, un formulario de solicitud de un examen inmunológico. Dice que cuando sea posible es importante eh, tener información relativa a las etapas previas a la recepción del material biológico en el biobanco. Cualquier, digamos, situación que pueda afectar a las propiedades del material biológico cara a su evaluación, que concluya si es adecuado o no para el fin previsto. ¿De acuerdo? Documentación y conservación de información de etapas previas. Es decir, todo lo que ha pasado antes de que llegue la muestra al biobanco. Porque eso, obviamente, esas etapas previas también van a tener una influencia mayor o menor, o más crítica o menos crítica, en el tipo de muestras y las características que puedan concluir sobre la adecuación o no de las mismas para bueno, ciertos usos en investigación. Procedimientos de recolección sería de alguna forma de la extracción de la muestra del sujeto fuente. Recordaros que aquí no solamente valen para muestras de origen humano, pueden ser para un montón de cosas. Me he centrado más
en las de origen humano, quizá porque, bueno, obviamente es lo que os va a interesar a vosotros, ¿de acuerdo? Dice, debe definirse el procedimiento de recolección. Imaginaros que vais a recoger una serie de algas que hay eh, en un estanque o eh, en una zona acotada, pues tenéis que establecer pues a qué distancia se van a coger de la orilla, qué material vais a utilizar, es decir, si van a ser, imaginaros, unas redes donde se van a depositar, es decir, el material de los recipientes para meter ahí esas algas y que con el cual se van a enviar luego al biobanco. Todo eso tiene que estar perfectamente escrito. En este caso lo que os he puesto es, bueno, pues un procedimiento para una biopsia con sacabocados, ¿de acuerdo? Dice, bueno, pues tenéis un sacabocados, tenéis la lesión y, bueno, se obtiene una muestra de piel que debería incluir la dermis, la epidermis y el tejido graso. ¿Eh? Ese procedimiento de recolección tiene que ser apto, idóneo para el uso previsto, según técnicas que ya estén aprobadas, publicadas, de cierto refrendo científico nacional o internacional y de acuerdo con normas pertinentes. Mejor utilizar normas para este procedimiento de recolección que utilizar, bueno, pues, un procedimiento que nos hemos inventado nosotros, que puede ser tan válido como los demás. Pero dice que preferentemente que utilicéis normas para este procedimiento de recolección. Dice, cuando sea pertinente, estén disponibles, deberíamos implementar flujos de trabajo según documentos ISO existentes ya. Entonces os habla de la serie de las normas 20.166, 20.184, 20.186 y 20.658. Os he puesto una de cada, el de la 20.166 tiene que ver con eh, muestras procesadas y fijadas con formaldehído, bueno, formaldehído y embebidas en parafina, por ejemplo, un aislado de RNA, en la 20.184 eh, para preexamen de tejidos congelados, por ejemplo, para RNA. Luego tenéis la 20.186, que tiene que ver con... se ve fatal. Pues lo siento, no se ve. Y por último, la 20.658 dice de laboratorios médicos. Es que a nivel de nivel no utiliza laboratorios clínicos, sino laboratorios médicos. Dice requisitos para la colección, transporte, recepción y manejo o manipulación de muestras. Bueno, esta recolección del material biológico debe realizarse según con unos documentos, unos procedimientos predefinidos o definidos y por personal cualificado y autorizado, bien por los receptores o bien por los usuarios. ¿De acuerdo?
dice si es necesaria una evaluación clínica o diagnóstica para concluir eh, sobre la adecuación para, bueno, los objetivos del biobanco. También tiene que estar, obviamente, documentada la preparación, la disección, si procede, la evaluación anatomopatológica y la obtención, realizada por personal competente, específicamente formado, experimentado, certificado o cualificado. La toma de la muestra, la recolección no debe afectar negativamente a cualquiera de las características del donante, ¿de acuerdo? El cuidado, la diagnosis o el bienestar del donante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los requisitos éticos pertinentes. Aprobaciones éticas o renuncia al consentimiento informado del paciente o del donante, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los principios bioéticos. Una vez que ya se ha hecho la toma de la muestra y llega al biobanco, pues tendremos que establecer los requisitos que hacen que esas muestras sean útiles, sean adecuadas para los objetivos del biobanco, que no serían otros más que los objetivos de los investigadores. ¿De acuerdo? Tiene que haber un documento de principios de acceso, decir claramente qué requisitos son necesarios para permitir el ingreso de las muestras dentro del biobanco. Tienen que estar documentados, es decir, escritos, y tienen que estar publicados. ¿Cómo? Pues como queráis. Lo más cómodo suele ser que los tengáis expuestos en vuestra página web. Y si alguien os pregunta, decir, hombre, ¿ha mirado usted la página web? No, pues mírelo y luego me llama. Pues realmente si lo hemos mirado en la página web y no hemos entendido algo, el biobanco debería aclararle esas circunstancias dudosas. Y entonces estos principios de acceso tienen que garantizar que se cumplen los requisitos documentados con las partes interesadas. Hemos llegado a acuerdo con las, eh, eh, las organizaciones sanitarias que toman la muestra y también hemos llegado a acuerdos con aquellas organizaciones de los investigadores que van a utilizar las muestras para sus procesos de investigación. Bien, ya, ya nos han avisado que nos van a enviar unas muestras. Hemos dejado muy claro todo lo que hay que hacer y qué información hay que registrar hasta la llegada de las muestras a nuestro biobanco. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber procedimientos para la recepción o adquisición de materiales biológicos y datos asociados. Las transferencias pueden ser internas o externas. Internas dentro del mismo hospital,
Es decir, por que tal compare con el servicio de anatomía patológica que nos va a derivar una serie de muestras que han recibido para hacer el diagnóstico o externas pues, de otros hospitales o de otras clínicas. Dice, muchas veces o algunas veces estos procedimientos se denominan de acceso barra registro. Bueno, o sea, primero para permitir que la muestra entre, es decir, entre dentro de los procesos del biobanco y la sistemática utilizada para registrarla, meter esas muestras que van llegando dentro de nuestra base de datos. ¿De Hay que establecer esos criterios de aceptación, ¿de acuerdo? Que pueden incluir o que deben incluir, perdón, criterios de bioseguridad y bioprotección y requisitos derivados o asociados a los derechos de propiedad intelectual. Es decir, toda esa información que recibimos, ¿quién es el dueño de esa información? Es decir, si hemos establecido unos criterios de aceptación, tenemos que verificar para cada muestra si realmente se están cumpliendo. Y luego tenemos que autenticarlas. ¿Qué es autenticar? Bueno, pues hay una definición dentro de la norma, en el punto 3.4. Dice, proceso por el que se caracteriza un material biológico a un nivel definido de especificación usando una tecnología o documentación apropiada para establecer un fundamento concluyente para aceptar que el material es auténtico. Es decir, cómo llegamos a la conclusión de que esto es un tumor de pulmón de tipo el que sea, ¿de acuerdo? O sea, cómo llegamos a la conclusión qué metodología tenemos para asignar una etiqueta y colgársela a cada uno de los materiales biológicos que recibimos en el biobanco, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede autenticar el material biológico? Mediante normas internacionales o mediante directrices disponibles y que sean pertinentes. Los materiales junto a los documentos tienen que dejarse en una zona habilitada, una zona o un equipo, por ejemplo, de frío, directamente habilitado para mantenerlos ahí hasta que eh, se ha evaluado y gestionado la conformidad, tanto de aspectos legales, éticos, de la documentación y de la calidad del material biológico, ¿no? Y la documentación eh, aplicable, ¿de acuerdo? Es decir, llega el material biológico y los datos asociados y todo eso se deja en un sitio hasta que alguien eh, pueda verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso, ¿no? Porque normalmente se puede llamar una zona de cuarentena. Ten en cuenta que los materiales biológicos y los datos asociados pueden recibirse de una forma individual como parte de una colección o una colección completa, es decir, tenéis las tres opciones. Pero en cualquier caso tenéis que apartarlo hasta que se ha evaluado y gestionado la conformidad legal y ética. Es importante que tengáis información suficiente documentada para garantizar que bueno, vuestras muestras biológicas
son adecuadas para el fin previsto. Eso quiere decir que, bueno, en función de los requisitos que pidan los investigadores, tienes que tener información previa para enseguida concluir si las muestras que tenéis son adecuadas al fin eh, que ha propuesto el grupo de investigadores o no. Bueno, lo que también os vuelve a decir que cuando el biobanco no sea responsable de la recolección o del muestreo, debe documentarse. Recordaros que estas muestras no tienen por qué ser todas o exclusivamente de origen humano. Entonces puede influir el tema del muestreo. El muestreo no es ni más ni menos que la selección de una muestra representativa respecto a la población. Bueno, entonces resulta que queréis coger muestras de sangre de un rebaño de ganado, porque sabéis que esas ovejas, por ejemplo, pueden tener una cierta enfermedad. Y os interesa tener dentro del biobanco muestras de sangre que estén infectadas o posiblemente infectadas. Entonces, si tenéis un rebaño de mil ovejas, tenéis que decidir cuántas muestras vais a coger de esas mil ovejas que es la población, y cuántas ovejas vais a pinchar para que la muestra sea representativa. Eso obviamente en seres humanos no tiene ningún sentido. Cada ser humano es una población única, ¿de acuerdo? Luego no tiene sentido el muestreo. Bueno, ahora vais a llegar y a distribuir el material biológico en los datos asociados. Siempre tiene que haber cumplido los principios de acceso, si no, no entraría. Tenéis que presentar informes sobre las especificaciones de esas muestras y cumplir todos los requisitos pertinentes, como pueden ser los acuerdos establecidos para la transferencia. ¿No? Tenemos que regular tanto los requisitos de entrada dentro del biobanco, los principios de acceso, como los de salida. La entrega de material biológico a un receptor usuario externo al biobanco, siempre hay que realizarla, perdón, siempre tiene que existir un acuerdo documentado. Es decir, ¿qué acordamos que yo te voy a dar a ti? Y bueno, si tú firmas ese acuerdo, significa que estás de acuerdo con lo que yo te voy a enviar. Eh, si no hay ese acuerdo, digamos, un tanto informal, bueno, pues también puede ser que haya un documento vinculante de forma jurídica, como puede ser un contrato, un compromiso escrito y firmado o la aceptación vinculante de términos y condiciones online. En el biobanco podéis tener una opción en la página web que yo pueda firmar y aceptar ciertos acuerdos. Lo mismo que os pasa ya cuando vas a solicitar una tarjeta Visa en una cierta organización bancaria. Bueno, pues metéis todos los datos y al final os dice que os leáis las condiciones, os obliga por lo menos a llegar al final del documento, lo cual no quiere decir que os lo habéis leído entero, y entonces cogéis y firmáis, ¿de acuerdo? Eso queda claro que es una aceptación vinculante. Dice, estos documentos deben indicar las condiciones que rigen la aportación y el uso de ese material biológico y datos asociados. Es decir, yo me comprometo a las muestras que me vais a enviar de material biológico a utilizarlo para esto y solo para esto, ¿de acuerdo? Si en un momento dado veis que tenéis opciones o necesidad de utilizarla
utilizar este material biológico para otras actividades, otros proyectos diferentes, no hay problema siempre y cuando que documentéis esos cambios. Documentéis y obviamente aprobéis de nuevo los cambios. Vamos a tener que disponer de procedimientos para la preparación y distribución del material biológico y los datos asociados, que cumplan los requisitos de la pantalla anterior. Es decir, siempre que vosotros enviéis el material biológico y los datos asociados a un receptor usuario, tenéis que dar una información definida, la información mínima que está definida en el punto 7.12, requisito de los informes. Y dice la norma, esta leyenda, salvo que el biobanco tenga razones válidas para no hacerlo. Por ejemplo, que alguna de esta información incumpla la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, digitales, perdón. Una vez que habéis preparado el material según vuestros procedimientos, ahora tenéis que enviárselo. Y bueno, tendrá que haber un procedimiento que indique las condiciones apropiadas que garanticen el mantenimiento continuado de la integridad, como pueden ser los tipos de envases que vayan pues, con material acolchado que impide que se golpeen y se, y se puedan romper o destruir los recipientes del material biológico. Tiene que haber registros críticos de la cadena de custodia, más que registros críticos, registros de las etapas críticas. Bueno, de la cadena de custodia. Es decir, tenemos que saber en todo momento quién ha tenido acceso al material biológico desde el punto de envío al punto de recepción. Y si hay, digamos, características críticas como pueden ser las temperaturas, deberíamos de tener termogramas que nos garanticen que la temperatura se ha mantenido desde el punto de envío al punto de recepción. Lo que os estaba diciendo. Ante la duda, control de las variables del proceso de envío, como puede ser plazos, duraciones, es decir, medidas de tiempo, medidas de temperatura, medidas de humedad y de iluminación, si estos son críticos, ¿de acuerdo? Dice, los registros de la cadena de custodia deben detallar claramente cualquier desviación. Y si no se han cumplido los criterios de temperatura máximo y mínimo, este registro se tiene que tener capacidad para detectar cualquier desviación. Aquí tenéis unos termógrafos. Fijaros que las temperaturas en el registro gráfico de la derecha van de 0 grados hasta 25. Si eso es lo que hemos establecido, pues mira qué bien. Ahora si hemos dicho que no pase de 10 grados, obviamente este termograma nos está indicando que no se han cumplido esos criterios y que por lo tanto las muestras son dudosas, cuanto menos dudosas.
vuelve a recalcarnos que es necesario que existan procedimientos para la manipulación segura, el empaquetado, el transporte y la recepción. Dice, dentro del biobanco, perdón, lo que tiene que quedar muy claro es que bien dentro del biobanco o dentro del hospital, el material biológico no debe quedar nunca desatendido, salvo en zonas de custodia específicamente diseñadas para ello. Me hizo gracia la fotografía esta de Central, que por lo visto esto es una identificación de un fantasma que pululaba por una planta de un hospital, ¿de acuerdo? Eso dice que, bueno, que no debe quedar desatendido. No, obviamente no podemos evitar que digamos, energías extracorpóreas entren y salgan, pero bueno, eso es una pequeña broma, ¿de acuerdo? Material biológico siempre custodiado. La preparación del material biológico siempre realizada por personal competente y autorizado para ello. Antes de enviarlo, revisar los requisitos establecidos dentro de los acuerdos, de acuerdo que cumplamos los preparativos para la distribución del material y la recepción por parte de las partes interesadas. Tenemos que establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que a partir de una muestra podamos saber la historia hacia adelante o hacia detrás. Es decir, una muestra que tenemos aquí y ahora, podemos, nuestro sistema de trazabilidad nos debe permitir conocer toda la historia desde la zona, lugar de obtención de la muestra biológica hasta el momento actual y si realmente lo que estamos haciendo es estudiar la trazabilidad de una muestra ya entregada, pues igual, desde digamos, la localización sanitaria donde se obtuvo la muestra, cuando llegó los datos del transporte hasta el biobanco, todos los datos de entrada, registro, y mantenimiento y preparación y envío hasta el investigador. Todo eso tiene que dar perfectamente definido mediante una cadena ininterrumpida. ¿De acuerdo? Si se rompe la cadena, se rompe la trazabilidad y entonces ya se pierde información que puede ser crítica para la aceptación final de las muestras. Dice la entrada del biobanco, por lo que hemos dicho, la recolección, la adquisición y la recepción, y la salida del biobanco, la distribución y eliminación o la destrucción. Obviamente, muy importante que el material biológico esté claramente etiquetado y que esa etiquetado o esa codificación sea estable a lo largo de todo el ciclo de vida. El etiquetado tiene que ser persistente. Bueno, tenéis varias opciones de identificadores únicos.
pues tenéis una etiqueta arriba a la derecha que está hecha una pena, con lo cual esto no sería válido. Bueno, y luego pues, podéis elegir lo que queráis, desde bueno, pues, etiquetas de código de barras de diferentes formatos. Y luego tenéis aquí, bueno, pues el acceso a la base de datos tiene que estar restringida, por ejemplo, por ejemplo, lectores de la huella digital, ¿no? El procedimiento de etiquetado tiene que cumplir los requisitos ambientales y tiene que incluir las condiciones de almacenamiento. Veis que la etiqueta de abajo, más o menos central, cuando viene a la derecha, tiene ahí una identificación de establecimiento de condiciones no, de congelación, ¿no? ¿De acuerdo? Pues te está indicando las condiciones de almacenamiento. Lo que os decía, la vinculación del material biológico y los datos asociados a la información documentada tiene que estar, incluir los permisos y restricciones para su uso, por lo que estaba diciendo, mediante, por ejemplo, lectores de la huella dactilar. Entonces, lo que es importante es ese inventario. Ya prácticamente nadie tiene un inventario, digamos, en soporte papel y bolígrafo. Sería válido siempre que cumpliese todos los requisitos de la norma. Pero bueno, dice, tiene que haber un sistema de inventario, seguimiento, que permita la notación o consulta a lo largo de todas las fases dentro del biobanco. Ya hay aplicaciones informáticas específicas para el biobanco, ¿no? Este sistema de inventario tiene que permitir identificar cualquier desviación a los procedimientos y el tratamiento, obviamente, de la desviación y el establecimiento y mantenimiento de un vínculo único e inequívoco entre el material biológico y los datos asociados, generando una trazabilidad inequívoca. Debe permitir localizar rápidamente en cualquier caso donde está un cierto material biológico y los datos asociados en cualquier momento, de una forma fácil, rápida. Tenemos que saber qué materiales biológicos tenemos dentro todavía del banco, controlados por nuestro inventario electrónico digital, de aquellos que ya han sido distribuidos, todos aquellos que ya han salido bien mediante una distribución y entrega a los investigadores o aquellos que han sido eliminados o destruidos, ¿de acuerdo? Tiene que haber información accesible al personal del biobanco para que consulten cuando sea necesario la información eh, necesaria para el tratamiento de quejas y consultas. También tiene que haber procedimientos para la eliminación y transferencia del material biológico y los datos asociados, bien fruto de la planificación, bien en el caso de una emergencia. Obviamente no, la eliminación no es como si fuese material de residuos urbanos. Por lo tanto, tiene que tener una sistemática especial. Vuelve a insistir en la utilización de métodos definidos, las típicas fechas según este requisito, y el seguimiento y registro individuales de las actividades críticas para cada uno de los pasos de
Conservación. En los métodos de preparación y conservación tienen que cumplir todo lo que se haya establecido dentro de los acuerdos con el proveedor, el receptor o usuario. Ya hemos visto en otros puntos el tema del plan de protección ante desastres, los planes de contingencia, que deben articularse eh, respecto a métodos alternativos de salvaguarda. Los procedimientos de almacenamiento y sedimento tienen que incluir información relativa al etiquetado y el código de identificación único, el tipo de contenedor para cada uno de los diferentes tipos de muestras, las condiciones de almacenamiento, la trazabilidad y el plan de reserva, ¿de acuerdo? En caso de emergencia. Si hay actividades que son críticas durante el periodo de almacenamiento, es necesario hacer una medición, seguimiento y registro de los parámetros pertinentes. Registro de fecha y hora y personal que accede. Todo el personal que accede al material biológico tiene que estar identificado. ¿De acuerdo? Hay que tener documentación y verificar periódicamente la ubicación establecida para el material biológico y ver si realmente está donde debería estar, ¿no? De forma que garanticemos la trazabilidad. Todo este procedimiento de manipulación del material biológico, perdón, tiene que estar pensado de forma que se minimice el riesgo de contaminación y el riesgo de daños. Como veis, esa foto no es precisamente un método muy adecuado para garantizar la protección de las muestras, ¿no? Las condiciones de almacenamiento tienen que cumplir todo lo que habíamos visto en el epígrafe 6.3, que es de instalaciones, áreas dedicadas y condiciones ambientales. Tenéis que revisar el inventario a intervalos definidos y según un procedimiento. Bueno, pues tenemos tres ubicaciones, vamos a ver las tres ubicaciones todas a lo largo de 6 meses. La primera ubicación la vamos a hacer en el mes 1 y digamos, qué verificaciones voy a hacer. Voy a abrir, si tengo 20 cajones, voy a abrir 10 y voy a comprobar de esos 10 cajones que cada una de las muestras que hay, o 5 muestras de cada cajón están donde tenían que estar según indica el inventario. ¿De acuerdo? Si procede, procedimientos que respalden el derecho del paciente o donante para la retirada del consentimiento y para el almacenamiento y uso. Es decir, no, mire, me arrepiento, retiro el consentimiento y por favor destruya las muestras. Pero tiene que estar eso documentado en un procedimiento. Bien, dudas, preguntas, no hay dudas ni preguntas. Yo sí, yo tengo una duda Pregúntame. respecto a la ISO de la esta del formato de la fecha y la hora. Sí.
que hay que tener este formato en todos los procedimientos o solamente en los registros? No, en cualquier registro que tú vayas a utilizar una fecha o una hora, tiene que estar expresada en el formato que dice esta norma. Es muy Vale. sencillo, pero yo no sé por qué tantas veces lo repite. Yo, no sé, ya lo ha puesto este una vez y que es un formato yo creo que habitual para cualquiera de los que estamos en este mundillo. Entonces, solamente para los registros, los procedimientos no tiene sentido poner fechas. Bueno, la fecha Sí, de de elaboración, de redacción, revisión y de sí. aprobación, pero bueno, normalmente se escribe en texto. No hace Vale. falta poner ese código. Eso en los registros sí, tanto, sobre todo los informáticos. Los registros informáticos tienen que venir codificados. Ujú. Todos esos datos referentes a mediciones de tiempo. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, pues hacemos una paradita para el café. Yo tengo el 22 pues a -10, ¿vale? Vale, Perfecto. perfecto. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora.